Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre los textos de Bhagavad Gita, recordando que en el día de ayer terminamos con el capítulo número 14 titulado Las tres modalidades de la naturaleza material. El capítulo 14 es un capítulo muy significativo para el intento de comprensión de cómo es que la entidad viviente está funcionando o está creyendo que funciona en medio de esta existencia material. Si no llegamos a comprender este asunto de las modalidades de funcionamiento o de los modos de funcionamiento o de las tendencias o estilos, o sea, la palabra que más sea comprensible para usted, si usted no llega a comprender cómo es que toda actividad en este mundo está siendo dirigida por una tendencia en específica, entonces usted nunca podrá liberarse de las tendencias. Y entonces analizar, tratar de comprender, tratar de experimentar en nuestra experiencia diaria propia cómo es que se manifiestan estas tendencias es algo sumamente importante. O sea, entra dentro del conocimiento. Vamos a recordar que el Señor Supremo considera conocimiento o establece como conocimiento acá en el Bhagavad Gita tres elementos fundamentales. El conocimiento de la energía material, o sea, la naturaleza material. Esto implica el conocimiento de cómo está conformada, cómo es que se reestructura, sus cualidades principales. Y eso implica, por supuesto, el conocimiento sobre el cuerpo, los elementos que lo conforman, sus niveles de funcionamiento, y ahí entran las modalidades de la naturaleza material. Segundo, el conocimiento del alma o la energía espiritual, o sea, la entidad viviente que está atrapada en esta especie de realidad que está viviendo. Y tercero, el conocimiento sobre el Señor Supremo. Entonces, la otra parte del conocimiento es comprender cuál es la relación que existe entre estos tres grandes elementos o categorías, y la otra parte es cómo se puede vivir conforme a esa relación. O sea, en esencia, ¿quién soy? ¿Qué es esta realidad material? ¿Quién es el Señor Supremo? ¿Cuál es la relación que existe entre nosotros y cómo se puede revivir esa relación? Eso significa camino espiritual, eso significa autorrealización, eso significa despertar a plenitud. Entonces esa es la meta de la entidad viviente que está dedicada o está determinada a volver a su posición constitucional y original. Ahí está la meta. Como pueden ver, implica una serie de elementos, por tanto implica tiempo, trabajo, dedicación, entrega y sobre todo un método efectivo para poderlo realizar. Porque no piensen que realizar esos elementos es una tarea fácil, realmente es una tarea muy compleja. Ya lo había explicado el Señor Krishna. O sea, el Señor Krishna había dicho, superar a esta energía divina mía, o sea, la energía material, es algo muy difícil de realizar, pero aquellos que se entregan a mí lo pueden lograr con facilidad. Por eso el Señor Supremo expone al servicio devocional o al Bhakti Yoga como el método natural y perfecto para lograr no solo comprender todo lo concerniente al conocimiento, sino para lograr trascender todas aquellas ataduras o trampas que existen acá en el plano de conciencia material. El devoto no le hace la guerra realmente al plano de conciencia material. El devoto no odia a la materia ni al plano de conciencia material. A veces algunas personas, o sea, realmente muchas personas, cuando emprenden un sendero relacionado a la espiritualidad, caen en la tendencia a hacerle la guerra a la materia, a lo material.
rechazo total a lo material, odio hacia lo material, agresión a aquellos que se identifican con lo material. O sea, se desarrolla en ellos una especie de fanatismo en contra o en oposición a todo lo que tenga que ver con lo material, incluyendo la naturaleza material, pero el devoto no. Devoto significa no solo entrega devocional, sino significa entrega devocional por comprensión profunda, o sea, por conocimiento. Él se entrega después de haber comprendido. Sin comprensión no hay entrega real. O sea, él se entrega porque ha comprendido quién es, ha comprendido quién es Dios, ha comprendido el vínculo entre ellos y entonces se entrega. Pero cuando no hay ese conocimiento, entonces esa entrega supuesta no es real, es una entrega muy peligrosa que puede llevarte al camino del fanatismo. Entonces la emprendes contra aquello que tú consideras que es tu enemigo o que tú consideras que no es puro o que es impuro. Pero el devoto verdadero, el alma elevada e iluminada, no odia la energía material, no odia las modalidades de la naturaleza, no odia cómo funcionan estas modalidades, él no odia nada. El devoto simplemente se dedica a una sola cosa, a tratar de fortalecer su comprensión sobre el Señor Supremo, su comprensión sobre el mismo, su comprensión sobre la relación que hay entre ellos y la búsqueda y establecimiento de refugio, un refugio cada vez más constante y permanente en la presencia del Señor. Evidentemente, ese refugio tiene que vivirse en estos momentos desde este plano de conciencia material porque estamos en el plano de conciencia material. Usted tiene un cuerpo ahora mismo. No es suyo, realmente no es suyo, pero es en el cual usted o a través del cual usted está tratando de manifestarse. Usted tiene una mente, usted tiene una serie de actividades a las cuales está sujeto. Usted tiene una serie de conceptos, una serie de identificaciones a las cuales también está sujeto. Y por tanto, todos esos elementos son materiales. Eso quiere decir que es desde esa naturaleza material desde la cual usted tiene que ir desarrollando conocimiento. Entonces usted no puede fajarse con la naturaleza material, usted no puede fajarse con las cosas materiales. Usted simplemente tiene que tratar de comenzar a ver poco a poco las cosas materiales desde su verdadera perspectiva. Usted tiene que tratar de garantizar, por ejemplo, un alimento determinado para el cuerpo, así como también una cobija determinada, o sea, un vestuario, un lugar donde de vivir, o sea, un hogar, un albergue, algo, una cueva, porque el cuerpo tiene limitaciones, entonces usted tiene que tratar de tener en cuenta esas limitaciones y proveerle de eso básico que necesita. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, del estudio de los ashram, de la literatura védica o de las divisiones también, de las diferentes divisiones de que la literatura védica plantea para la sociedad, vamos a encontrar que los 4 tipos de trabajos o 4 tipos de categorías o actividades todas están destinadas a cómo mantener el cuerpo, o sea, proveerlo de alimento, de vestuario, de cobija, mediante tu propia naturaleza. Por ejemplo, todos tenemos que mantener el cuerpo y el alma juntas en virtud de la búsqueda del conocimiento. Ahora, algunos deben hacerlo mediante actividades de protección y administración. O sea, algunos tienen naturaleza de administrador, de guerrero, de protector, ¿verdad? Entonces, mediante esa actividad, él debe de procurar o ganarse el sustento alimenticio y de cobijo para su cuerpo material. Pero otros tienen tendencia, por ejemplo, a la negociación, tienen tendencia a la producción, tienen tendencia a la economía, a las finanzas, a la banca, al movimiento de diferentes bienes y servicios. Entonces esas entidades vivientes evidentemente también tienen que procurarse alimento y cobijo, pero entonces lo harán o deben hacerlo de la manera más efectiva a través de su naturaleza, o sea, dedicarse entonces a ese tipo de servicio o a ese tipo de actividades.
Están los otros que son muy buenos para ayudar, para servir, para apoyar en lo que se necesite. Entonces esos deberían procurar su alimento y su cobijo mediante el desarrollo de ese tipo de actividades. Y están aquellos que están dedicados generalmente o entregados generalmente al cultivo del conocimiento. Entonces ellos también deberán procurar su alimentación y cobijo a través de esa actividad. Entonces, cuando vamos a ver todas las actividades o todas las divisiones de las 4 áreas fundamentales, actividades descritas por el conocimiento védico, no son más que poner en función tu naturaleza, o sea, tus actitudes de nacimiento, ponerlas en función de garantizar aquello que resulte básico para que la maquinaria física continúe funcionando. Pero ahí entra el primer punto. O sea, ¿para qué quiero que esta maquinaria física continúe funcionando? ¿Por qué deseo que esta maquinaria física continúe funcionando? Ahí entran las 3 modalidades de la naturaleza material. Va y lo deseo porque me ha pegado al cuerpo, o sea, yo creo 100% que soy este cuerpo, así que yo no quiero morir, así que yo no quiero enfermarme, yo quiero que esto funcione de lo mejor. O simplemente quiero que siga funcionando porque hay un tipo de disfrute que yo estoy realizando en este momento y quiero seguirlo haciendo hoy, mañana, pasado. O simplemente quiero que siga funcionando porque quiero poder estar, cooperar, ayudar a aquellas personas que yo considero mis seres queridos, porque di tú, si yo ahora muero, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos? Entonces es necesario, yo tengo que estar, y ¿qué va a pasar con los pobres que yo atiendo, con los animales de la calle que yo recojo? O sea, entonces yo quiero mantenerme acá en este cuerpo. O sea, esa pregunta es importante. ¿Por qué, ¿Por qué debería yo, o por qué quiero yo, por qué estoy intentando yo mantener funcionando este cuerpo material? Porque dependiendo de esa respuesta, entonces va a ser mi tendencia o va a ser mi camino y va a ser también mi futuro. Porque si yo simplemente quiero mantener funcionando algo para ocuparlo en un tipo de actividad que normalmente no me va a conducir hacia mi elevación como ser humano, sino que me va a conducir hacia mi degradación progresiva, entonces realmente eso denota ausencia total de conocimiento y por tanto ausencia total incluso de inteligencia, ¿verdad? Es como aquel prisionero que quiere que le den pase, o sea, un tiempo de vacaciones, no, de pase a ver a su familia. Y entonces le dan pase, le dan un fin de semana para que vaya hasta su casa y regrese el domingo de nuevo a la cárcel. Y en cuanto él pone un pie en la calle, pues él comienza a meterse en problemas. Entonces la pregunta era, ¿para qué él quería realmente paz? ¿Para ver a su familia o para empeorar su situación? Si era para empeorar su situación, no es una conducta muy inteligente. Si era para ver a su familia, pasar un rato tranquilo, escuchar buenos consejos y tratar de seguir meditando en su situación y en las cosas que hizo, cómo puede ir transformando su personalidad, entonces es una conducta inteligente. Estamos pasando por este mundo, pero cuando estamos pasando por este mundo llevamos tanto tiempo relacionándonos a él que ya no tenemos ni idea de quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Entonces somos arrastrados por las corrientes de la época, por las corrientes de los países, de las culturas, de las tradiciones, de las familias en las que hemos nacido y estamos naciendo, e incluso de la familia que nosotros mismos podamos estar creando o hayamos creado. O sea, estamos siendo condicionados, por eso nos llamamos seres condicionados en este mundo. Entonces es necesario, por una razón u otra, o por una vía u otra, tomar conciencia de este condicionamiento. Y al menos interesarnos por el hecho de cómo es que funciona este mundo, cómo es que funciono yo,
O sea, este cuerpo, esta mente, cómo es que esto está sucediendo, qué es lo que me ata, qué es lo que me libera, qué es lo que me hunde, qué es lo que me eleva. Porque si no sabemos cómo funcionamos, si no sabemos cómo funciona todo este asunto, entonces nunca quedaremos libres, siempre estaremos a merced de las modalidades de la naturaleza material. La vida humana no es más que un evolucionar a través de las diferentes modalidades de la naturaleza material, es salir del estado de ignorancia o del estado de sueño o ilusión completa, del estado de inercia, del estado de inconsciencia y trascender poco a poco, pues a perfeccionarnos hasta el estado de la bondad pura. El estado de la bondad pura no significa ser buena gente, ¿verdad? A veces uno escucha bondad, que es la traducción que se hace más cercana a la palabra sánscrita, pero es mucho más que eso y porque uno tiene su propio concepto de bondad. Bondad pura, el estado de bondad pura no significa que es buena gente y entonces simplemente como es buena gente, a esa buena gente todo el mundo hace con ella lo que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. El estado de bondad pura se refiere hacia dónde está situada su atención, que es lo más importante para esa entidad viviente hoy en su vida. ¿Está situada su atención en los instintos? ¿Está situada su atención en solamente el placer personal? ¿Está situada su atención en la felicidad de otros? ¿Está situada su atención en la felicidad de todos? ¿Está situada su atención en Dios? O sea, ¿dónde está situada? ¿Qué es lo que constituye hoy por hoy el núcleo de todo? O sea, de sus deseos, de sus actividades, de sus pensamientos, de sus palabras. ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que los motiva? Porque esa motivación nos ayuda a distinguir en qué modalidad de la naturaleza estamos funcionando en un momento dado. Nadie está siempre en la misma modalidad. Si observamos nuestro día a día, vamos a ver que podemos dividir el día en muchas actividades y si analizamos con cuidado qué es lo que nos motivó o nos movió a ese tipo de conducta específica, es probable que nos demos cuenta que en cada una de ellas nos movió cosas diferentes y por tanto es posible que nos demos cuenta que nos movieron tendencias diferentes o modalidades diferentes o combinación de las modalidades. Pero cuando el devoto va comprendiendo este asunto se da cuenta que hay dos opciones: o comienza a luchar contra las modalidades y tratar de avanzar a la fuerza, cosa que es un poco trabajosa y casi imposible de hacer con éxito, o simplemente busca un método mediante el cual pueda ir atravesando de manera confiada estas modalidades. Recuerden que este atravesando no significa vencer las modalidades, significa simplemente cobrar conciencia del distanciamiento que tiene realmente el alma con las modalidades de la naturaleza material. Es lo que significa. Así que el devoto no ama las modalidades, el devoto tampoco odia las modalidades. El devoto no ama ni odia nada. Este ama me refiero a ama de desear, o sea, de que algo suceda, de apegarse a algo. Él no prefiere ni esto ni prefiere aquello. Él simplemente prefiere mantenerse lo más posible en un estado consciente de Dios. Pero estoy hablando también del devoto puro. No debemos sentirnos mal por el hecho de que no estemos en ese nivel, pero tampoco nos debemos de sentir conformes de permanecer fuera de ese nivel. O sea, aquel que está transitando hacia ese estado no se siente mal por no haber llegado, pero desea estar en constante evolución. Entonces va lidiando con sus imperfecciones, pero al mismo tiempo va deseando ir solucionando esas imperfecciones, porque esas supuestas imperfecciones lo están alejando de su meta, lo están alejando de su estado original y sobre todo lo están alejando de poder tener una relación consciente, directa y viva con el Señor Supremo. Entonces, este capítulo 14 es un capítulo donde el Señor Supremo más o menos da así información sobre esas tres modalidades
Y sobre el modo de trascenderla, vamos a recordar que el modo era el servicio devocional. El modo de trascender las modalidades de la naturaleza material es la entrega progresiva y consciente al Señor Supremo. Pero una entrega progresiva y consciente siempre tiene que estar guiada por el conocimiento progresivo y consciente. ¿Cómo podría usted entregarse hacia algo que usted no conoce? Primero, si usted no conoce que algo existe, es imposible que usted se entregue a él. Vaya, ese es el primer paso general. Primero, por tanto, se tiene que conocer o al menos aceptar la existencia de algo. Si usted no acepta esa existencia, no se puede entregar nunca a ese algo. Segundo, pero si usted simplemente acepta la existencia y no tiene la menor información sobre ese algo, entonces tampoco se puede entregar a ese algo. Pero en la medida que usted va obteniendo información de ese algo, entonces esa información le va despertando en usted el deseo de obtener más información, porque cada información que usted obtiene de ese algo le va proporcionando una especie de placer espiritual en usted. Cada información que usted obtiene sobre Dios desde la posición de la fe y desde la posición de una relación sana, o sea, en compañía de devotos que están en relación también transparente con Dios, indudablemente deja en nosotros una experiencia diferente a todas las experiencias que podamos vivir en este mundo material, y nos da un deseo de conocer un poco más y de avanzar un poco más. Evidentemente también ese deseo a veces se opaca porque como aún no estamos totalmente libres de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, van a haber cosas de vez en cuando que nos van a atrapar y van a intentar retornarnos a nuestro estado antiguo de funcionamiento. Pero eso es natural. Pero en la medida que sigamos perseverando en las buenas compañías, en la medida que sigamos también tratando de practicar el servicio devocional bajo una guía adecuada, en la medida que sigamos orando al Señor para que nos siga dando claridad y fortaleza para tratar de comprender de qué va todo este asunto, entonces en esa misma medida iremos perfeccionando nuestro sendero y cada vez seremos más fuertes en cada paso que demos. Entonces vamos a comenzar con el capítulo número 15. Este capítulo número 15 lleva por nombre el yoga de la persona suprema y comienza de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios dijo: se dice que hay un árbol baniano imperecedero que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. El verso número 2 dice: las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo, y éstas están vinculadas en las acciones con las acciones fruitivas de la sociedad humana. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Son los versos que van del 1 al 4 del capítulo número 15. Después que el Señor Krishna en el capítulo 14 ha hablado de las tres modalidades de la naturaleza de un modo general y de cómo trascender esas modalidades, entonces el Señor Krishna va a hablar de la naturaleza material en sí. O sea, ya no solo de sus modalidades, sino de la naturaleza material, y la compara con un árbol baniano. Árbol baniano es un árbol muy común en las regiones de India y es un árbol que a veces podemos encontrar, por ejemplo,
Hay algunos parques, incluso en Cuba, que tienen árboles parecidos y cerca de las costas también. Recuerdo que hay un parque por ahí en Cuba, en Quinta Avenida, o sea, Playa Miramar, Quinta Avenida, por la zona de Quinta y creo Quinta y 32, por ahí hay un templo, una iglesia de Santa Rita de Casia y al lado hay un parque que tiene unos árboles que de las ramas más bajas de los árboles bajan así como unas cosas que parecen raíces. Eso es parecido a un árbol baniano. Pero bueno, el árbol baniano es un árbol muy inmenso, así que imagínense un árbol inmenso y frondoso a aquellos que no conocen lo que es un árbol baniano, dice el Señor. Se dice que hay un árbol baniano imperecedero, ojo, imperecedero, o sea, es eterno, nunca, o sea, el Señor está hablando de algo que siempre está presente, que nunca perece, que nunca termina. Un árbol baniano y que es frondoso, o sea que tiene muchas ramificaciones, tiene mucho follaje, tiene mucho colorido, por tanto tiene mucho entretenimiento, tiene muchas partes, ¿verdad? Esa información es importante que la vayamos comprendiendo en nuestra mente y que no lo olvidemos. Y además de eso es imperecedero. Que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo. Vamos a, por ejemplo, vamos a situarnos frente a un espejo. Cuando usted se sitúe frente a un espejo, obsérvese frente al espejo y levante su mano derecha. Y cuando usted levante su mano derecha frente al espejo, fíjese con cuidado cuál es la mano que la figura que hay en el espejo está levantando. Usted se va a dar cuenta que esa figura está levantando la mano izquierda. Usted está levantando su mano derecha, pero esa figura está levantando la mano contraria. O sea, la imagen que usted está viendo en el espejo no es usted realmente. Es una imagen completamente invertida de usted. Eso es un fenómeno óptico. O sea, es invertida. Esa imagen va a ser en todo lo contrario, lo opuesto a usted. Entonces, el siguiente experimento. Cuando estés cerca de un charco de agua, cerca de un lago, cerca de un río, cerca de una piscina, que esté todo tranquilo, el agua tranquila, observe. Igual puede poner un espejo en el piso, en el suelo, observe. Y vamos a suponer o incluso a colocar una vasija con una planta al lado de ese espejo. O si es un río o un lago, vamos a buscar un lugar en la orilla de ese lago donde haya un árbol y vamos a observar el árbol y vamos a observar el reflejo de ese árbol en el lago. ¿Qué va a pasar? En el reflejo de ese árbol en el lago, las raíces del árbol van a estar hacia arriba, o sea, hacia nosotros. Y el follaje o las ramas van a estar hacia abajo, o sea, hacia el fondo del lago. En el reflejo, el árbol que hay a la orilla se ve, pero se ve al revés, o sea, se ve invertido. Es el mismo caso del espejo. Esto significa que Krishna está hablando entonces acá de algo que constituye evidentemente un reflejo. O sea, un árbol baniano, muy frondoso, muy grande, eterno, imperecedero, con muchas ramitas, frutos, etcétera, 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 pero que está al revés, o sea, que está invertido. Por tanto, este árbol es un reflejo. Ahora, lo que hacía falta averiguar es un reflejo de qué y a qué se está refiriendo Krishna con este árbol. Continuamos leyendo. Dice, sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Los himnos védicos, la literatura védica, los textos védicos, los textos de conocimiento védico. Si vamos a los himnos védicos y a la literatura védica y la estudiamos con cuidado, vamos a ver que la literatura védica no es más que un compendio de toda la información relacionada al mundo material. La literatura védica nos muestra toda la información relacionada al mundo material y el resultado de las cuatro áreas, o sea, la religiosidad, el avance económico
la complacencia de los sentidos y la liberación. En esas 4 áreas usted puede dividir la literatura védica. Entonces quiere decir que me está diciendo que las hojitas de este árbol que está invertido son los himnos védicos. Quiere decir que este árbol, el follaje de este árbol está conformado por el conocimiento de la naturaleza material en sus diferentes categorías. Los himnos védicos, es importante esto, el conocimiento védico no es conocimiento propiamente espiritual, es conocimiento material. Conocimiento védico lo que nos trata de revelar es cómo desde lo material podemos ir deduciendo e ir comprendiendo lo espiritual. El conocimiento védico es cómo hacernos ver a través de ejemplos materiales el asunto que no podemos ver, o sea, el asunto espiritual. Por tanto, el conocimiento védico pertenece al mundo material. En el mundo espiritual no hay conocimiento védico porque no se necesita. En el mundo espiritual, la entidad viviente completamente consciente de Dios o despierta al conocimiento perfecto no necesita conocimiento védico, no necesita los Vedas, no necesita ninguna de la información que hay en los Vedas porque ella está viviendo la experiencia espiritual directamente, o sea, de manera consciente y perfecta, así que ya no necesita que se la expliquen ni que le den ninguna analogía para intentar comprenderla. Así que el conocimiento védico pertenece únicamente a los planos de conciencia material. Por eso es que el conocimiento védico es hablado por Brahma, el creador, pero Brahma lo escuchó del Señor Supremo. Pero porque el Señor Supremo habla el conocimiento védico, porque Brahma en la posición en que estaba no era completamente consciente del mundo espiritual, o sea, no podía hacerlo. De hecho, Brahma está condicionado por la naturaleza material en menor escala, pero aún así está condicionado por la modalidad de la pasión, de hecho, porque Brahma tenía en sí el deseo de ser creador. La creación o el deseo de crear pertenece a la modalidad de la pasión. Por eso, por ejemplo, las personas muy creativas en ese momento están funcionando bajo la modalidad de la pasión. Si esa modalidad no está activa, no puede haber creación. Un artista, una persona que haga diseños, un ingeniero, un poeta, un músico, cualquier persona, un cocinero, cualquier persona que sea bueno en crear, que siempre esté creando, que su mente siempre está creando, está en ese momento funcionando bajo la modalidad de la pasión. Repito, eso ni es malo ni es bueno, es simplemente una información. O sea, esa persona está funcionando bajo la modalidad de la pasión. En ese momento creativo, no hay otra forma de crear si no es movido por la modalidad de la pasión. Entonces, si las hojas de ese árbol baniano que está invertido, que es muy frondoso, son los signos védicos, quiere decir que ese árbol al cual se está refiriendo Krishna es el árbol de lo que conocemos como mundo material. Creación material, naturaleza material, energía material, todo lo que conocemos como plano de conciencia material es ese árbol baniano. Pero ¿qué pasa con este árbol? Está invertido. ¿Qué significa eso? Entonces ese árbol realmente no existe por sí mismo. La existencia material, el plano de conciencia material, la creación material no puede existir por sí mismo porque ningún reflejo puede existir sin el modelo original. Si usted se quita de frente al espejo, ya en el espejo no estará su reflejo. Si usted quita el árbol de la orilla del lago, ya en el lago no se podrá reflejar el árbol. O sea, ningún reflejo existe sin el modelo original. Entonces quiere decir que ese árbol o la experiencia material que ahora mismo usted está viviendo, que yo mismo estoy viviendo, es un reflejo de algo, pero un reflejo, y como todo reflejo, invertido. Por tanto, no coincide realmente con el modelo original. Pero ¿cuál será ese modelo original? ¿Cuál será ese modelo original? Vamos a continuar leyendo. Dice que aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas.
sea, aquella persona o entidad viviente que se dedica a estudiar analíticamente toda la energía material, sus diferentes manifestaciones, entonces si llega a comprenderlo y llega a comprender que toda esta manifestación no es más que un reflejo de algo, por tanto no tiene existencia propia, dice que ese ha comprendido entonces la enseñanza de los Vedas, porque la finalidad de los Vedas es esa, es que tú comprendas de qué va este mundo material y que por tanto sientas el deseo de buscar el conocimiento espiritual. El verso número 2 habíamos dicho que decía lo siguiente: las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba. O sea, las diferentes manifestaciones y formas de expresión de la energía material ocupan muchos tipos de formas, si hacemos una revisión incluso naturalista o biológica por las especies de vida, vamos a ver que en este mundo material hay millones y millones de especies diferentes. O sea, hay diferentes formas en que los elementos y las modalidades de la naturaleza se combinan y dan resultados diferentes. Así que por eso se dice que ese árbol es muy variado y frondoso y que sus ramas se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Ya eso lo habíamos visto. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y estas están vinculadas con las acciones fruitivas, está hablando de los rituales, etcétera, etcétera, de la sociedad humana. Ahora, el verso 3 y 4 dice: la verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Está hablando del modelo original. Lo único que usted puede percibir acá es el reflejo y las ramitas, las hojas, esas cosas. Pero la verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. El modelo original, el árbol original, no el reflejo, sino el árbol original, la existencia original y eterna, no se puede manifestar, ni percibir, ni comprobar en este mundo. Usted tiene que salir del plano de conciencia material. Usted tiene que lograr trascender, usted tiene que lograr cultivar el estado de conciencia espiritual o estado de conciencia de Dios. Entonces dice: la verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Normalmente la entidad viviente se siente atraída a todo aquello que resulta atractivo o hermoso desde su propia experiencia y según la forma de vida en la que esté viviendo. O sea, este árbol se muestra como algo muy atractivo y hermoso, porque fíjense que es un árbol baniano. O sea, los árboles banianos de por sí son atractivos porque son imponentes, son grandes, son frondosos. Tienen hojas de diferentes tipos de verde, tienen así unas ramas muy lustrosas, tienen todos esos fenómenos que bajan de las ramas que parecen raíces y cuando uno lo observa, wow, se asombra y dice: mira qué curioso, o sea, echa también unos fruticos pequeños, da una sombra durante todo el año, una sombra bastante tupida, o sea que ayuda a que el sediento esté allí un rato tranquilo, ayuda con el calor. O sea, el árbol baniano es muy atractivo. La naturaleza material tiene infinitas manifestaciones y por tanto todas esas manifestaciones hacen que la naturaleza material o el plano de conciencia material pueda resultar muy atractivo para la entidad viviente. O sea, la entidad viviente está muy entretenida entre las ramas de ese árbol. A veces entretenida disfrutando de un fruto, disfrutando de su sombra, de su brisa, del descanso que le da, pero a veces entretenida porque está enredada entre tanta rama, tanta hoja, a veces entre tantas raíces. O sea, ya sea en el placer o en el sufrimiento, la entidad viviente de una forma u otra está allí, está perdida en medio de un árbol tan frondoso. A veces se compara, por ejemplo, la literatura védica con un bosque muy frondoso y la entidad viviente se pierde en medio de un bosque tan frondoso, o se entretiene con las flores, con los animalitos, con los riachuelos, con las cascadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando viene a ver se le va yendo el tiempo. Entonces es lo mismo. La energía material
Vamos a recordar que la energía material tiene un solo papel. La energía material tiene el papel de satisfacer al Señor Supremo. Y el Señor Supremo se encuentra dentro del corazón de cada entidad viviente. Así que la energía material, para satisfacer al Señor Supremo, trata de satisfacer los deseos de cada entidad viviente. Quiere decir que la manifestación material siempre va a estar produciendo de una forma u otra expresiones de los deseos y los temores de cada entidad viviente. Entonces eso quiere decir que constantemente se está creando una realidad que le está resultando atractiva o terrorífica a las entidades vivientes. Así que siempre ese bosque, ese árbol de la naturaleza material, ese árbol del mundo material, del plano de existencia material es interminable. Él siempre se está modificando. Y la entidad viviente siempre va a encontrar a su paso algo que le atrae o algo que le causa rechazo o aversión. Si intenta escapar por esa vía nunca termina, porque sus propios deseos, su propia mente es quien está construyendo su próxima ramita del árbol, en la cual mañana o se enredará o se quedará allí disfrutando, entreteniéndose un rato. Es muy atractivo. El tipo de funcionamiento de este árbol es muy seductor. Nos enreda constantemente, nos llama a atraparnos, ya sea a través de la aversión, de lo que rechazamos o de lo que deseamos disfrutar. Por eso el señor Krishna dice que aunque este árbol es muy complejo de entender y el árbol original no se puede percibir en este mundo, aún así uno con determinación debe de cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. ¿Por qué con el arma del desapego? Porque es el apego a ese árbol y a las experiencias que el árbol te hace vivir lo que te mantiene enredado en este mundo. Lo único que te impide despertar tu conciencia espiritual es el apego desarrollado por ese árbol. O sea, el apego desarrollado por la experiencia material y por todos aquellos elementos que hoy por hoy conforman tu experiencia material y los que la han conformado en el pasado. Ese apego hay que vivirlo por nosotros mismos. Usted tiene que divisarlo en su propia vida. Hay apegos que quizás parecen más lógicos, más bonitos, más hermosos. El apego a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mi nieto, a mi perro, a mi gata, a mi planta, a los pobres, a los hambrientos. Hay que el apego al estudio, el apego a no sé qué, el apego a no sé cuánto. Parecen apegos muy elevados, parecen apegos muy naturales porque todo el mundo los tiene. Pero el hecho de que todo el mundo tenga fiebre no significa que esa fiebre sea buena. El hecho de que todo el mundo contraiga COVID no significa que la COVID sea buena. Entonces uno tiene que ser serio e imparcial y observar en qué áreas de mi vida, hacia qué elementos, hacia qué cosas he desarrollado yo mayor apego, en qué es donde estoy más detenido o más detenida, ya sea en virtud de concepto de sufrimiento o en virtud de un concepto de gozo. Entonces Krishna dice, de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego. Pero cortar con el arma del desapego es también una cosa compleja de la cual vamos a estar hablando, porque hoy no hay tiempo para eso. ¿Qué es el desapego? ¿Cuál es esta arma? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las diferentes formas de utilizarla? ¿Y cuál es el modo engañoso de creer que estamos en desapego? Después dice, después uno debe buscar aquel lugar del cual una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Aquí Krishna está diciendo, después de cortes con el arma del desapego, esa relación o esa atracción o esa seducción que el árbol tiene sobre ti, entonces debes de buscar aquel lugar del cual una vez se llega nunca se regresa. Vamos a recordar que ese es el estado de conciencia de Krishna. Krishna dice en capítulos anteriores, aquel que llega a mi morada suprema, entonces nunca más retorna al mundo material, o sea, el plano de conciencia material. Entonces dice que una vez que se ha ido a él o a ese lugar nunca se regresa. Y entonces cuando estés allí, entregarte, o sea, en ese plano, entregarte a esa suprema personalidad de Dios,
a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Descubrir el árbol es el primer paso, ver lo complejo que es este árbol, lo atractivo que es este árbol, lo seductor, pero también ver que es una imagen invertida, o sea que no es el estado de conciencia original de la entidad viviente. Segundo, descubrir que en este árbol estamos completamente seducidos por el apego o por la aversión. Tercero, determinarnos a querer zafarnos de la esclavitud de este árbol. Cuarto, comenzar a cortar eso con el arma del desapego y aprender cómo se hace. Quinto, desear entonces establecernos en un plano de conciencia del cual ya no se retorna, o sea, plano de conciencia espiritual. Sexto, entregarnos en ese plano de conciencia, entregarse al Señor Supremo por completo. Disculpe. Y dice que el Señor Supremo es aquel a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Ahí está la respuesta del árbol original. ¿Dónde empieza ese árbol? ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde? El Señor Supremo. El Señor Supremo como fuente de todo. El Señor Supremo como fuente incluso del mundo material, del mundo espiritual, de cualquier cosa. Entonces, si usted quiere llegar a la meta suprema, si usted quiere llegar al punto de partida, si usted quiere llegar a la comprensión original, usted tiene que llegar necesariamente al Señor Supremo. Al Señor Supremo no se llega sino por el amor y la entrega sincera, y este amor y entrega sincera se va cultivando de manera progresiva, no puede alcanzarse una vez, y esa manera progresiva o ese método empleado se llama servicio devocional. El tiempo se hace largo, así que mañana continuamos con este interesante tema. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañen. Que la paz esté en nuestra mente, porque tenemos que revisar muchas cosas de nuestra vida y tratar de comprender otras nuevas, pero comprenderlas desde la perspectiva espiritual y no intentar comprenderlas desde nuestra perspectiva material. Esa es la clave, porque si intentamos comprender este asunto desde el punto de vista de nuestro conocimiento material, evidentemente vamos a seguir confundidos por siempre. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna,